Bueno, ahí acabo de poner para grabar. Antes que empecemos la clase de hoy, ¿qué les ha parecido el examen? Profe, por mi parte creo que hubiera sido bueno un poco más de tiempo, quizás hasta las 11:30 estaría mejor. Hasta las 11 fue poco el tiempo en mi entender. Sí, profe, opino lo mismo. Creo que le dediqué mucho tiempo a uno de los puntos y después me di cuenta que ya no me quedaba tiempo y tenía que hacer todo rápido. Sí, también problema con el tiempo. En mi caso también, profe. Bueno, un montón de gente ha entregado antes de la hora, ¿no? No ha sido uno precisamente, han sido varios. Al margen del tiempo, el examen en sí, ¿qué les ha parecido? Yo pienso que no era difícil, pero sí opino lo del tiempo. Por ejemplo, uno de los puntos, creo que era el 3. A mí me llevó mucho tiempo y cuando me di cuenta me quedaba muy poco para terminar los demás. Ujú. Pero no era difícil, era solamente el tema del tiempo. Bien. Yo opino lo mismo, profe. Ujú. O sea, estaba bien, era, digamos, era lo que habíamos visto en clase básicamente, no era nada imposible de hacer. En eso todo bien, digamos. Pero bueno, lo del tiempo. Ujú. Sí, profesor, por mi parte creo que las consignas estaban bien, eran claras, no era difícil, pero bueno, era la decisión de elegir cuál ejercicio hacer era lo que determinaba el tiempo que teníamos. O sea, en mi caso también elegí hacerlo al 3 y no avanzar con las últimas dos, que tal vez si lo hubiera hecho al revés hubiera sido mucho más óptimo. Bien. Bueno, yo, digamos, de mi parte, el comentario que hago siempre, todos los años, digamos, después que hay exámenes, ¿sí? Ustedes han visto que la clase anterior a que hagamos el examen, inclusive está grabado, ¿sí? Hemos hecho, bueno, una explicación de cómo iba a ser, a donde ustedes iban a encontrar ahí en el Classroom los enunciados del examen, cómo lo bajaban, cómo subir después la respuesta, ¿sí? Y a pesar de que hemos hecho una clase con eso, una clase, o sea, hemos usado un rato de la clase porque no había más consulta, nada más para hacer. A pesar de que hemos hecho eso, a pesar de que estaba grabado, ¿sí? Ustedes han visto, bueno, en los distintos grupos, los 3 grupos que había ahí en el examen, de vuelta la misma pregunta de cómo se hacía para bajar el archivo, cómo se hacía para subir el archivo, Profe, como que no hubiéramos tenido ninguna explicación, nada. profe, no fue exactamente eso, sino que era distinto. Usted para mostrar, digamos, un ejemplo, subió, no me acuerdo si un Word o un PDF, Sí, un PDF. y el tema es que cuando fue el parcial era un zip Sí, que, a ver, no es que era imposible de descargar, pero sí tenía, requería hacer algunos pasos extra que, bueno, a mí también tengo que admitir que me hizo perder un poquito, digamos. el único paso extra que había que hacer, y que lo habíamos dicho, la clase esa donde hemos mostrado, era, si al momento de bajar hay algún problema, se hace un clic derecho, abrir una nueva pestaña y se baja. Eso lo dijimos, está ahí en el video, lo pueden ver, ¿sí? De hecho, varios de los compañeros de ustedes, ellos mismos, activaban los micrófonos y decían, abrirlo en la otra pestaña y ahí lo vas a bajar, abrirlo en la otra pestaña y ahí lo vas a bajar. Un montón han dicho eso.
¿sí? Entonces, hay una cosa que yo siempre veo, obviamente no es toda la gente, pero siempre hay un grupo de gente que es como que uno no hubiera dicho nada, como que uno no hubiera hablado nada ni nada. Y de vuelta es la misma pregunta, ¿sí? De hecho, en el examen había unas cuantas preguntas entre los distintos temas que específicamente le hemos tratado en la clase, pero así, la misma pregunta, ¿no? Están los videos, o sea, también lo pueden ver, o sea, no es que estoy yo hablando diciendo, bueno, ahora que estoy inventando algo. Está el video de cuando hemos hecho la clase esa, y hemos hecho la misma pregunta en el examen, como que no hubiéramos dicho nada al respecto en la clase del tema ese, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que veo yo siempre, todos los años, de un grupo de gente que es como que uno no hubiera hablado en la clase. De más está decir, a todos han visto que en el enunciado, en la parte de abajo, decía, suban un archivo PDF que se llame apellido, espacio, nombre. Si yo les contara a ustedes la cantidad de combinaciones que hay en cómo han subido los nombres de los archivos, ustedes mismos dirían, qué bárbaro, ¿sí? Creo que de toda la gente que ha rendido, 10 personas más o menos han respetado el subir así el archivo con apellido, espacio, nombre. De ahí en más tengo combinaciones de apellido, nombre, legajo, parcial 1, primer parcial, N cosas, ¿sí? Eso al margen de que uno diga, bueno, ya está el nombre de un archivo, si uno lo traduce al resto de las cosas, es lo mismo que pasa con lo que les estoy diciendo de determinadas cosas que uno habla en la clase y pareciera que nunca se hablaron, ¿sí? Y si ustedes ven los videos de las clases, no sé si los ven o no, van a ver que la gente que participa en las clases es contado con los dedos de una mano, digamos, ¿sí? Me refiero a gente que participe diciendo esto no he entendido o tal cosa o hago una acotación. Y yo cada vez que voy avanzando en los temas o antes de empezar un tema, etcétera, siempre les pregunto alguna duda, alguna pregunta. Como les digo, es contado con los dedos de la mano la gente que dice yo tengo una duda, yo tengo una pregunta. La mayoría de la gente está en silencio, ¿sí? Lo único que hace es activar el micrófono cuando paso la asistencia. Entonces, yo no tengo manera de saber si es que ustedes están entendiendo el tema, no están entendiendo, bien, mal, más o menos. El único momento donde veo cómo está la cosa es cuando viene un examen, ¿sí? Que bueno, obviamente, no es que obviamente, no he terminado de corregirlo todavía, ¿sí? Pero de las cosas que he ido viendo, les repito, hay determinadas preguntas que le hemos visto así a esa pregunta en la clase y nada, como que no hubiera pasado nada, ¿sí? Así que bueno, no sé, ya cuando estén las notas, mostraremos las notas, el que tenga alguna duda de cómo ha sido corregido el examen, lo podrá ver, ¿sí? Pero bueno, este, después si a alguien le ha ido mal, el examen este lo hemos visto, digamos, con la gente de la cátedra y bueno, no era un examen así, bueno, ustedes mismos lo están diciendo, no era un examen difícil, son todos temas que hemos visto en la teoría o en las clases prácticas, ¿sí? Puede haber pasado, digamos, puede que hayas faltado un poco de tiempo, ya vamos a ver eso, digamos, cuando termine de corregir todos los exámenes. Les digo que cuando se hizo la hora de que ustedes tenían que subir el examen,
varios alumnos ya lo habían subido, ¿sí? No era uno, precisamente, sino que varios ya habían subido el examen, ¿sí? Varios han subido cuando he empezado a decir, bueno, ya es la hora, bueno, ya han subido. No sé si ya estaba completo o han subido así nomás el examen, como estaba. La cosa es que al momento de que sea la hora, un montón de gente sin que le diga, ya tenía subido el examen, ¿sí? Así que bueno, el resto de las cosas que tenga para decirles va a ser cuando termine de corregir todos los exámenes, ¿sí? Y todavía no he terminado con eso. Perfecto, ¿Sí? profe, ¿le puedo hacer una pregunta más? Sí, Seguramente ya lo explicó al principio de la materia, pero si no le molestaría recordarlo, por favor, cómo son las condiciones para acceder a la promoción con una recuperación, ¿es posible? Y sí, siempre y cuando se den qué condiciones, por ejemplo, tendría que estar con más de 6 para poder recuperar para promocionar, o con no, menos de 6 también se puede. se puede recuperar también. Se Ah, puede bien. recuperar, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda, observación, comentario para hacer? Así empezamos con el tema de hoy. Profe, ¿Sí? ¿va a aplicar algún criterio, digamos, de corregirle a aquellos chicos que eran, bueno, usted estaba hablando recién en el caso del nombre y la hora de entrega? No, no hay ningún criterio en particular. Ah, bien, perfecto. Bien, ¿alguna otra duda, observación, comentario? ¿Nada? Bueno, hay que compartir la pantalla mía acá. Así empezamos con lo que es la unidad 4. ¿A ver en la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, la unidad 4 que empezamos ahora habla sobre el tema este de configuración del software. Vamos a ver qué es eso, en qué consiste la configuración del software, las tareas principales que tienen que ver acá con esto de la configuración del software. Vamos a nombrar algunas herramientas que hay. Ya vamos a ver si mostramos algo de esto en la teoría también, ¿sí? Después, algunas buenas prácticas que se pueden seguir para el tema este de manejar, digamos, todo lo que tiene que ver con el cambio, ¿sí? Acá les voy a mostrar, hay un estándar para armar así un plan de configuración de software. Y lo último que termina viendo esta unidad de la parte de auditoría informática, ¿sí? Es una introducción para que tengan una idea solamente de eso, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hemos dicho al comienzo de la materia, ¿sí? Es que una de las características que tiene el software y que lo diferencian del resto de las cosas que uno construye, es que al software se le pueden hacer muchas modificaciones, ¿sí? Y en realidad se le pueden hacer tantas modificaciones, obviamente va a depender, digamos, de cómo se ha ido haciendo el diseño a lo largo de todo el proceso, pero se le pueden hacer N modificaciones. Y eso no pasa eso cuando uno construye algo físico. O sea, si uno construye un edificio que tenía forma, no sé, de prisma, en lo que uno va por la mitad del edificio, no puede cambiarlo y decirle, bueno, no, ahora que sea un cilindro, ¿sí? Hay que empezar un edificio nuevo o seguir como se estaba haciendo. Esta es otra de las cosas que pasan, ¿sí? El tema de la gente que entra 15, 20, 30 minutos tarde, ¿sí? Entonces acá lo que estamos diciendo es, cuando uno construye software, esos cambios son inevitables, ¿sí? Si se acuerdan, cuando hemos visto, había una gráfica, cómo incidía el tema de los cambios con respecto a lo que es, digamos, la tasa de errores que se producen en el software, ¿sí?
Y era una curva que lo que hacía era, mostraba que cuando, digamos, se pone en funcionamiento, no sé, supongamos una primera versión del software, se encuentra una serie de errores, se empiezan a solucionar esos errores y uno creería que con el tiempo esa tasa de errores se acercaría a cero, ¿sí? El tema está que cuando va pasando el tiempo se van introduciendo cambios y esos cambios vuelven a introducir errores, entonces se generan picos de vuelta de errores, entonces la curva real, en lugar de acercarse a cero, va, digamos, para arriba. ¿Sí? Entonces eso, como dice acá también, esos cambios que se van a, que, digamos, a los cuales es sometido el software, ¿sí? A su vez va a aumentar, digamos, los distintos problemas que se producen o se ven de manifiesto, digamos, durante el desarrollo. Si, por ejemplo, esos cambios que se van haciendo, antes de realizarlos no se analiza, o sea, porque no es cuestión de que porque el software uno lo pueda modificar n veces, uno diga, bueno, lo voy a modificar n veces. En una de esas no se justifica una determinada modificación, o en una de esas el costo de una determinada modificación es más grande que el beneficio que va a traer esa modificación, ¿sí? Si tampoco se registran los cambios antes de que se hagan, nadie va a saber, salvo la persona que ha hecho el cambio, qué cambio se ha hecho, por qué se ha hecho el cambio, cuál era la razón, qué parte se ve afectada, nada, ¿sí? Si ese cambio no se comunica a todas las partes interesadas, bueno, hay gente que nunca se entera de que se ha producido un cambio y sigue, digamos, trabajando sobre una idea original que era todo el producto software, ¿sí? Entonces, eso lleva todos esos problemas a que surja acá dentro de lo que es el desarrollo del software un conjunto de tareas o actividades que se llaman así configuración del software y bueno, todo el llevarle el control a todas a esas tareas se habla de gestión de la configuración del software, ¿sí? ¿Habían sentido ustedes estos términos? Configuración del software, gestión de la configuración del software, por casualidad. Yo no. Yo no, profe. La primera vez que escucho. No, profe. No, profe. Bueno, pues acá cuando hablamos de configuración del software no es que estemos diciendo cómo lo configuramos para un determinado entorno, sino tiene que ver qué cosas se hacen para administrar todos los cambios que va sufriendo el software, ¿sí? Eso sería como, por ejemplo, usar un Git, algo así. Bueno, Git es una herramienta que permite hacer una parte de todas las tareas estas que vamos a hablar ahora. Ah, ¿no? bien. Bien, bien. Es la parte de control de cambios, control de versión, etc. Eso lo permite hacer Git, ¿sí? Entonces dice acá, bueno, el objetivo de esto de la configuración de software es tratar de mantener la integridad de todo el producto software a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿sí? Y obviamente, como cualquier tarea que uno haga, esa tarea tiene un costo. Ya saben, cuando acá hablamos de costo, no es necesariamente costo económico, sino recursos, esfuerzo, tiempo, ¿sí? La cosa es que, bueno, eso tiene un costo y uno tendrá que balancear, digamos, ese costo versus el riesgo de que uno llegue a producir, digamos, un producto software que tenga una serie de errores o no tenga el nivel de calidad que se requiere, ¿sí? Ahora dice acá, como esos cambios que se van a producir en el software se pueden producir en cualquier momento, o sea, desde el día cero en que se está planteando el problema y de ahí más hasta que el software se retira, ¿sí? Estas tareas de la gestión de configuración del software, para lo que sirven, es lo que dice acá la diapositiva, o sea, tratar de identificar cuáles son las razones de cambio, controlarlo a los cambios que se producen a lo largo de todo el ciclo de vida, garantizar que ese cambio, digamos, se implemente de manera adecuada y comunicarlo, el cambio ese, a todas aquellas personas que estén interesadas en el producto software, ¿sí? Y hay una diferencia
entre lo que se le llama mantenimiento y gestión de la configuración del software. Esa actividad, tarea, así que cae bajo el nombre de mantenimiento, es un grupo de tareas que empiezan desde la primera vez que se le entrega el software al cliente, ¿sí? Entonces, cuando se hace la entrega del software, ahí aparece o empieza la tarea esta de mantenimiento. Porque a partir de que se le entrega el software al cliente, él en algún momento solicitará un cambio por alguna razón, o desde el mismo equipo de desarrollo se propone un cambio por alguna razón, ya vamos a ver eso, ¿sí? O sea, recién cuando se le entrega al cliente, entra a jugar la etapa esta de mantenimiento. Mientras que la gestión de la configuración de software es un conjunto de tareas que arrancan desde el día cero, ¿sí? Desde ahí, e incluyen a toda la etapa de mantenimiento. ¿Tá? O sea que el mantenimiento es un subgrupo de tareas dentro de toda la gestión de configuración del software. ¿Tá? La cosa es que cuando uno, digamos, durante todo el proceso software, cualquiera sea el proceso software que uno siga, básicamente se producen tres tipos de artefactos, llamémoslo así, ¿sí? Se producen los que uno conoce así, o le da el nombre de programas o código, está toda la documentación que se genera, ¿sí? Y los datos que necesite ese software para funcionar, ya sea datos internos o datos externos al mismo software, ¿sí? Y a cada una de estas cosas que se van produciendo, o sea, los programas, documentación, datos, acá dentro de toda la terminología esta de gestión y configuración de software, a todo eso se lo llama elemento de configuración de software. O sea, una clase, por ejemplo, si uno está trabajando así bajo el paradigma objeto, una clase sería un elemento de configuración de software, un diagrama, qué sé yo, pero n diagramas que uno puede ir generando, diagrama de clase, de colaboración, de transición de estado, el que sea, un diagrama cualquiera es un elemento de configuración de software. Los datos que necesite, por ejemplo, un objeto de la clase que uno esté creando para trabajar, es un elemento de configuración de software, ¿sí? Por eso dice ahí, es cualquier cosa, llamémoslo así, entre comillas, cosa, a la cual uno le lleva el control. Entonces pueden ser de vuelta especificaciones, la especificación de requisitos, por ejemplo, cualquiera sea el formato que uno elija para describirlo a los requisitos, es un elemento de configuración de software, diseños que uno haga, código, planificaciones que uno haga, pruebas, los datos de las pruebas, manuales, estándares, etcétera. Todo eso se llama elemento de configuración de software. Y esos elementos de configuración de software, digamos, forman parte de todo lo que se llama, digamos, la base de datos del proyecto, ¿sí? Y esos elementos de configuración de software tienen un nombre, algo que lo identifica, una serie de atributos y se relacionan con otros elementos de configuración de software, ¿sí? No están solos, ¿sí? Y uno más o menos puede hacer ese diagrama como que está ahí, la figura, ¿sí? Mostrando cada uno de esos elementos de configuración de software y uniéndolos, por ejemplo, ¿sí? Acá simplemente en lo que es la diapositiva esta, con ese dibujo, uno dice, por ejemplo, una línea curva entre dos elementos de configuración de software representan una relación de composición. Entonces, si uno va a ver acá, uno dice, por ejemplo, que el modelo de datos, como está dibujado ahí, ¿sí? Y el componente n, que aparece ahí, son parte de esa especificación de diseño, ¿sí? Y si uno dibuja una línea recta, por ejemplo, es simplemente una asociación, una relación que hay. Entonces uno dice, por ejemplo, si uno hace un cambio a un elemento de configuración de software que sea el código fuente,
si ese elemento de configuración de software está relacionado con otro, como por ejemplo la especificación de prueba, uno sabe que si uno modifica algo de ese código fuente, se va a ver afectada esa especificación de prueba. ¿Sí? Es como para que uno sepa de que si uno modifica un determinado elemento, otro elemento se puede ver afectado por la modificación que uno está haciendo. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Por ahora no, profe. Bueno, No, profe, por el momento no. ¿Sí, entonces, profe? Yo tengo sí, una sí. duda. Más que nada para sacármela porque no Sí. sé si será tan importante. Ahora que está hablando de esta, que habla sobre los cambios, ¿se refiere a los cambios que ya uno como que tiene pensado que podrían suceder o cambios que no tengan que ver y sean como funciones nuevas? ¿O serán ambas? Pueden ser las dos. Ya Ajá. vemos ahí, digamos, de por qué razón se pueden producir los cambios. Pero pueden ser las Bueno, dos u otra razón más. ¿Sí? bueno, Por cualquier razón que implique hacer un cambio, o sea, acá no importa la razón, sino el cambio en sí. ¿Sí? No importa si la razón viene por un error, si la razón viene porque, digamos, se agrega nueva funcionalidad o se corrige una funcionalidad o si cambia alguna condición, no importa. Acá lo que importa es que, bueno, se produce, no es que se produce, hay que implementar un determinado cambio si se justifica, obviamente el cambio es. ¿Sí? bien, eso. Ya vemos de todas maneras, digamos, razones por las cuales se pueden producir los cambios de eso. ¿Sí? La cosa es que a medida que uno va avanzando, digamos, siguiendo según el modelo de proceso que uno haya elegido, se van a ir produciendo cada vez más de esos elementos de configuración de software. Si eso simplemente así, sería una cosa. El tema está que esos elementos de configuración de software que se van produciendo, a su vez, van cambiando. O sea, por ejemplo, si uno toma que un elemento de configuración de software es la especificación de requisitos, ¿sí? Esa especificación de requisitos, cualquiera sea el formato en que uno lo haya hecho, cualquiera sea la forma en que uno haya especificado la funcionalidad, lo más seguro es que esa funcionalidad va a ir cambiando con el tiempo. Se van a agregar nuevas cosas, o van a cambiar características, o van a aparecer nuevos requisitos mejor funcionales o no funcionales, etc. La cosa es que esa especificación de requisitos no se va a congelar en el tiempo, ¿sí? Entonces va a ir cambiando. Si uno toma que el elemento de configuración de software, por ejemplo, es un diagrama de clases, lo más seguro que ese diagrama de clases vaya evolucionando a lo largo de todo el modelo de proceso, ¿sí? Entonces, a medida que uno va avanzando por todo ese modelo de proceso, uno va produciendo más de esos elementos de configuración de software. Y a su vez, cada uno de esos elementos de configuración de software va cambiando. Entonces, todo eso hace que manejar toda esta parte no sea una cosa simple, ¿sí? Y es una de las razones principales por las cuales el software puede inclusive cancelarse y no llegar a terminarse, ¿no? Entonces, lo que estabas preguntando ahí, no sé quién era porque no estoy viendo ahí la pantalla, ¿sí? Razones por las cuales se pueden producir los cambios. Por ejemplo, dice así, nuevas condiciones comerciales, ¿sí? Que hacen que se necesiten cambios en los requisitos. En una de esas, el cambio no se produce por ningún error. O sea, no hay algo que esté mal. Sino que simplemente, por ejemplo, cambia una regla de negocio, ¿sí? Entonces el software tiene que adaptarse a la nueva regla de negocio. Nada más que eso. Eso no implica que haya algún error, ¿sí? O bien puede ser, por ejemplo, que el cliente, usuario, sea, tengan nuevos requerimientos, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver si nos podemos adaptar a ese nuevo requerimiento. Puede ser, por ejemplo, que como dice ahí en la tercera viñeta,
haya una reorganización de todo el negocio y cambie, por ejemplo, las prioridades de todo el proyecto, ¿sí? O del equipo de desarrollo. Entonces, estaba la idea de trabajar, por poner un número, con, qué sé yo, 100 funcionalidades con una determinada prioridad. Ahora hay una modificación a una cosa externa, que a lo mejor ahora no se puede trabajar con las 100 funcionalidades, que trabajar con menos, o cambia las prioridades de esas funcionalidades, etc. ¿Sí? Puede haber restricciones presupuestarias, por ejemplo, de planificación, que lleven a que haya que modificar cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, y aparte de todo eso, otras razones principales, digamos, de que por las cuales se pueda producir un cambio, es que se deba a algún error que se encuentre, algún fallo. ¿Sí? Estas son razones que llevan a que se produzcan cambios. ¿Sí? Y entonces de ahí sale lo que venimos hablando acá, de esto de la gestión de la configuración del software. Entonces, esa gestión de la configuración del software van a ser todo un conjunto de tareas, ¿sí? Que lo que buscan es gestionar esos cambios, o sea, llevar el control de todos esos cambios a lo largo de todo el ciclo de vida del software que se esté desarrollando. Y busca llevarle el control a todos esos cambios con el fin de mantener lo más que se pueda la integridad de todo el producto que se está desarrollando, ¿sí? Controlar esos cambios y hacerlos visibles a estos cambios todo el tiempo a todas las partes interesadas. Eso es básicamente a lo que se denomina así gestión de la configuración del software. ¿Está? Y acá dentro de la gestión de configuración de software aparece también un concepto que se denomina línea base. ¿Sí? Y aquí van a encontrar, por ejemplo, una definición que es la que da la IEEE de a qué se le denomina línea base. ¿Sí? Que dice, ya lo explicamos, lo que dice la definición es una especificación de un producto que ya ha sido revisado y acordado formalmente y sirve como base así para un desarrollo posterior y se puede cambiar solamente a través de procedimientos formales de control de cambios. ¿Sí? Lo que está queriendo decir esa definición de a qué se le denomina línea base es esto que viene a continuación en la explicación acá. ¿Sí? Dice acá, un elemento de configuración de software, tomen ustedes por ejemplo la especificación del requisito, que ese sea su elemento de configuración de software. Entonces se empieza a desarrollar esa especificación de requisitos. ¿Sí? Se empiezan a describir las funcionalidades, requisitos no funcionales, características del usuario, etc. Se le empieza a escribir a esa especificación de requisitos. Ese es mi elemento de configuración de software. Y mientras lo estoy escribiendo, se van produciendo cambios. ¿Sí? En una de esas, originalmente, por poner un número, había 10 requisitos. Mientras estoy escribiendo esos 10 requisitos, se agrega otro requisito o uno de los requisitos que ya se había escrito. Según uno se da cuenta que no era tal cual se lo había entendido, hay que cambiarlo ese requisito. O puede pasar de que un requisito no tiene el suficiente nivel de abstracción y hay que separarlo en más de un requisito, etc. La cosa es que mientras uno está desarrollando la especificación de requisitos, esa especificación de requisitos va cambiando, se va modificando. Y eso se va produciendo así n veces, ¿sí? Hasta que llega un momento en donde todas las partes interesadas llegan como a un acuerdo, tómenlo así entre comillas, de que esa sería la versión definitiva de esa especificación de requisitos. ¿Sí? Cuando todas las partes interesadas llegan a ese acuerdo de que esa sería la versión definitiva de esa especificación de requisitos, ese elemento de configuración de software ahora pasa al estado así de línea base. Entonces, antes de que se convierta o llegue al estado ese de línea base, cada vez
que uno tiene que hacerle un cambio, ese cambio se hace de manera bastante informal. Ahora, una vez que ese elemento de configuración de software se transforma en línea base, si ahora tengo que hacerle un cambio, ya ahora se lo hace siguiendo toda una serie de procedimientos. Ya no es tan así, tan simple hacerlo al cambio. Tomen ustedes, por ejemplo, que su elemento de configuración de software es una clase que están diseñando, ¿sí? Entonces ustedes empiezan a diseñar la clase y supongamos que ustedes están, no sé, diseñando la clase alumno y ustedes dicen, bueno, después de entenderlo el problema, dicen, bueno, la clase alumno como atributos tiene el documento, el apellido, el nombre, el domicilio, fecha de nacimiento, ¿sí? Y ustedes le empiezan a diseñar a la clase así. Y mientras ustedes la están diseñando la clase, alguien les dice, bueno, y además de todo eso, también atributo del alumno, por ejemplo, es la libreta. Bueno, ustedes agregan el número de libreta como atributo, los métodos que permitan manipularlo, verle la libreta, cambiarle la libreta al alumno, ¿sí? Y después vienen y dicen, bueno, y además de eso, del alumno también se registra como atributo el teléfono. Bueno, ustedes agarran, registran el teléfono. Después les dicen, bueno, en realidad el alumno puede tener más de un teléfono. Bueno, ustedes hacen la modificación para que el alumno pueda tener más de un teléfono, ¿sí? Entonces ustedes, esa clase alumno, todo este tiempo viene siendo su elemento de configuración de software. Ustedes que la están diseñando, esa clase alumno, cada vez que haya un cambio, ustedes son los encargados de implementarlo ese cambio. La cosa es que en algún momento, ustedes, digamos así, que son parte del equipo de desarrollo, el cliente, el usuario final, van a llegar a un acuerdo de, bueno, sí, esto sería la versión, digamos así, entre comillas, definitiva de la clase alumno. No tiene más atributos, no tiene más operaciones la clase alumno. Bueno, cuando todos llegan de acuerdo a eso, esa clase de alumno, ese elemento de configuración de software ahora se transforma en una línea base, ¿sí? Entonces, una vez que está transformado en una línea base, si ahora dicen, bueno, y ahora al alumno también es necesario que tenga esta funcionalidad. Bueno, no quiere decir que por el hecho de que sea transformado en una línea base no se puede agregar esa funcionalidad. El tema es que ahora para agregar esa funcionalidad, ya ahora hay que recorrer todo un circuito así burocrático de distintos pasos que se van a seguir para ver si es que se agrega o no se agrega esa funcionalidad. Funcionalidad o atributo o el cambio que sea. ¿Se entiende la idea, digamos, de cuál es la diferencia entre un elemento de configuración de software y un elemento de configuración de software que se ha transformado en línea base? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Acá, bueno, viene de vuelta el ejemplo con otra cosa de lo mismo que estaba diciendo acá, ¿sí? Entonces, si uno lo quiere graficar, para mí un grafiquito como este que está acá, ya esta que está acá, la explicación del gráfico ese que está ahí, ¿sí? Lo que está diciendo esto ahí es, todas las tareas que tienen que ver con la ingeniería de software, ¿sí? Van a ir produciendo N elementos de configuración de software. Cuando esos elementos de configuración de software se revisan, se aprueban, se acuerdan, se guardan en la base de datos del proyecto. Y cuando se guardan ahí en esa base de datos del proyecto, se guardan ya en el estado ese de línea base. Cuando alguien tiene que hacerle una modificación a ese elemento de configuración software que ya es una línea base, lo que hace es tomar ese elemento de configuración de software, lleva así como un área privada, ¿sí? Lo saca de lo que venía a ser la base de datos del proyecto, hace la modificación, le hace toda una serie de pruebas a esa modificación que ha hecho, y si esas pruebas pasan, recién ahí se vuelve a introducir eso en la base de datos del proyecto, ¿sí?
Eso es lo que está explicado acá en el gráfico ese que está ahí. Entonces, las distintas tareas acá de la configuración de software van produciendo estos elementos de configuración de software. Esos elementos van modificándose hasta que en algún momento se los aprueba, ¿sí? Cuando se los aprueba, se transforman en línea base, se guardan acá en la base de datos del proyecto, y a partir de ahí, si uno tiene que modificarlo a ese elemento de configuración de software que ya está transformado en una línea base, ahora para modificarlo se siguen todas las tareas que tienen que ver con la gestión de configuración de software. Ya no es simplemente que se le va a pedir a alguien que cambie algo, sino que hay que seguir todo un circuito que ya vamos a ver cuál es. ¿Sí? Entonces dice acá, toda esta tarea de la gestión de configuración de software, lo principal es, bueno, lo que venimos hablando, esto de controlar los cambios. ¿Sí? Pero también se encarga de identificar cada uno de estos elementos de configuración de software, hacerle la auditoría a cada uno de estos elementos de configuración para ver que los cambios se han hecho de manera adecuada, se han hecho tal cual era el cambio, ¿sí? Y a su vez se comunican todos los cambios que se hayan hecho a todas las partes interesadas. Todas esas cosas busca hacer la gestión de configuración de software. Y de ahí que surgen esta serie de preguntas, ¿sí? Al momento de hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, bueno, ¿cómo se identifica, por ejemplo, las distintas versiones del software junto con la documentación de cada una de esas versiones? ¿Cómo hace el equipo para ir controlando los cambios antes de distribuir el software al cliente, después de distribuir el software al cliente? ¿Quién es el responsable de aprobar, por ejemplo, de que finalmente se haga un cambio o no? ¿Sí? ¿Cómo tengo la certeza de saber que el cambio se ha implementado de manera adecuada? ¿Qué formas se usan para comunicar los distintos cambios a todas las partes interesadas? ¿Sí? Y eso lleva a que la gestión de la configuración de software uno la pueda dividir ahí en estas 5 tareas que aparecen acá nombradas, ¿sí? La primera es lo que se denomina identificación de los distintos objetos, o sea, cómo identifico a cada uno de esos elementos de configuración de software, cómo le llevo el control de versiones a esos elementos de configuración de software, cómo le llevo el control a los cambios que se produzcan a esos elementos de configuración de software, cómo se hacen auditorías de esos cambios para ver cómo se han hecho, ¿sí? Y cómo se comunican esos cambios que se hayan hecho. Hay una de las personas que creo que al comienzo, que es Rosoni, que ha dicho, bueno, si Git era una herramienta para esto de la gestión de configuración de software, bueno, Git es una herramienta, ¿sí? Que lleva adelante esto, digamos, de control de versiones, identificación de los distintos objetos, ¿sí? No se encarga, por ejemplo, Git de la parte de auditoría, de la parte de informes, ¿sí? Si después combino Git con otro tipo de herramientas, como por ejemplo un repositorio remoto, como el caso de GitHub o Bitbucket, por ejemplo, ahí logro también el tema de control de cambios, ¿sí? O sea, no hay una herramienta, una sola, que se encargue de todas las tareas estas que están acá. O bueno, puede haber, en el caso de Git, específicamente, no llega a cubrir las 5 tareas estas que están acá. ¿Se entiende la idea hasta acá de esto? Sí, profesor. Sí, profesor. Todo bueno, sí, se entiende. ¿Han trabajado ustedes con Git por casualidad? Sí, profesor. ¿Sí? Todos los días. ¿Todos los días? Sí, profe, con Git y TFS también. Ajá. Bien. Bueno. Según cómo vayamos con la
acá con esto, con la teoría, mostramos algo de Git. ¿Hay alguien que no conozca Git, por casualidad? Yo ¿Nada? no conozco. Nada. Vamos a hablar algo de Git específicamente. ¿Sí? Bueno, entonces, la primera de las tareas esta, de la gestión de configuración de software, que se llama así la identificación de los distintos objetos. Primero, antes que yo pueda identificarlo a los objetos, tengo que saber, digamos, de a qué elementos de configuración de software le voy a llevar el control, ¿sí? Entonces, uno podría llevarle el control absolutamente a todo lo que uno produzca a lo largo de todo el ciclo de vida. Bueno, todo eso tiene un costo, ¿sí? La cosa es que, debido a ese costo, no se le lleva control a absolutamente todo. Por lo general, por ejemplo, planificaciones que uno haga, especificaciones, diseños, programas, datos, a ese tipo de cosas se les suele llevar el control de cambios, ¿sí? Pero, por ejemplo, que uno diga, bueno, ha hecho una reunión y en esa reunión ha tomado una serie de notas, bueno, a eso no se les lleva el control, ¿sí? O una idea general de una planificación sin que llegue a ser la planificación en sí, no se les lleva el control. A alguna sugerencia, propuesta que se haga, ¿sí? A ese tipo de cosas no se les suele llevar el control. O sí, dependiendo de la organización en la cual se esté. La cosa que lo primero que uno tiene que decidir es a qué cosas le va a llevar el control, ¿sí? Y una vez que uno decida a qué cosas le va a llevar el control, ahí uno tendrá que ver, bueno, cómo va a hacer el esquema para identificarla a cada una de esas cosas, ¿sí? Esas cosas, cuando hablamos acá, son los elementos de configuración de software, ¿sí? Entonces, cada uno de esos elementos de configuración de software necesita, mi idea es identificarlo, necesita un nombre que lo identifique a ese elemento del resto de los elementos de configuración de software. Suele llevar una descripción, ¿sí? Esa descripción, por ejemplo, suele decir, bueno, de qué tipo de elemento de configuración de software estamos hablando. Si estamos hablando de un programa, si estamos hablando de documentación, si estamos hablando de datos, ¿sí? ¿A qué proyecto pertenece este elemento de configuración de software? ¿En qué versión? Ya vamos a ver eso. ¿Y cómo es el estado del cambio en la cual está ese elemento de configuración de software? Puede que ese elemento de configuración de software esté terminado, esté en proceso de desarrollarse, etcétera, ¿sí? Una serie de recursos que necesite ese elemento de configuración de software, o bien recursos que ese elemento de configuración de software referencie, cosa de que uno diga, si hago un cambio en alguno de estos recursos, mi elemento de configuración de software se puede ver afectado, ¿sí? ¿En qué estado está ese elemento de configuración de software? La fecha en la que se toma toda esta información, ¿sí? Básicamente eso es, digamos, al momento de identificarlo a alguno de estos elementos de configuración de software, esa información se requiere de cada uno de esos elementos, ¿sí? Y de ahí, el esquema que uno elija para identificarlos, también tiene que tener en cuenta de que esos elementos de configuración de software van a ir evolucionando con el tiempo. Entonces, si uno simplemente dijera, bueno, mi elemento de configuración de software va a ser la especificación de requisitos y nada más, y no dice, bueno, ¿cuál es el nombre? Especificación de requisitos, y no dice nada, esa especificación de requisitos va a ir cambiando con el tiempo. Se van a ir produciendo distintas versiones de esa especificación de requisitos. Entonces, al momento de identificarlo, en este caso a la especificación de requisitos, tengo que tener en cuenta que eso va a ir evolucionando. Entonces se puede, por ejemplo, para
llevarle el control de cambio a esto, armar un grafo, como el que estaba mostrado acá, el dibujo de la diapositiva, en el cual uno va mostrando cómo ha ido evolucionando un determinado elemento de configuración de software, ¿sí? Entonces de ahí que aparezca esto de que además del nombre que lleva el elemento de configuración de software, ese nombre va acompañado de una serie de números que indican la versión por la cual va pasando ese elemento de configuración de software. Entonces ahí en ese grafo uno está viendo, por ejemplo, que un determinado objeto, la versión inicial, por ejemplo, era la versión 1.0, de ahí se hace un cambio y se pasa a la versión 1.1, y de ahí a lo mejor se hacen cambios más chicos, entonces de la versión 1.1 se pasa a la 1.1.1, después a la 1.1.2. En paralelo, ese objeto que estaba en la versión 1.1 puede transicionar a la versión 1.2, y de esa versión 1.2 pueden haber, por ejemplo, dos variantes de ese objeto, uno que corresponde a la versión 1.3, 1.4, etcétera, otro que directamente pase a la versión 2.0 y de ahí 2.1, etcétera, dependiendo de las características de ese objeto, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando uno identifica un objeto cualquiera acá, además del nombre, tiene que ir eso acompañado con un esquema así de numeración que de alguna manera identifique la versión con la cual, en la cual está en ese momento ese elemento de configuración de software. Y de ahí depende, digamos, de cómo decida la organización para llevar esa nomenclatura para las versiones, ¿sí? Puede pasar así de números que sean, por ejemplo, el objeto .1, .2, .3, o hacer así 1.1, 1.2, 1.3, o si hay cambios más chiquitos, hacer 1.1.1, 1.1.2, etc. Eso lo decide la organización, el equipo que está a cargo del desarrollo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Una pregunta. Sí. ¿Qué se consideraría, no tengo idea yo del tema de esto del desarrollo de software, pero qué se considera un cambio mínimo? ¿Qué sería un cambio, digamos, realmente considerable como para cambiar, o sea, para distinguirlo en 1.1.1 a distinguirlo a 1.2? ¿Se entiende la pregunta que estoy haciendo? ¿O? Sí, sí, se entiende. Eso es, obviamente, es una cosa muy subjetiva, ¿sí? O sea, Claro. ¿cuándo Que se considera un cambio grande? ¿Cuándo se considera un cambio chico? Eso depende, digamos, de la gente del equipo de desarrollo, depende del problema, ¿sí? Ellos son los que evaluarán si la transición justifica a un cambio grande o un cambio chico, ¿está? Pero nada más que eso. Pero eso lo decide, digamos, la gente del equipo de desarrollo, ¿sí? Ustedes han visto, qué sé yo, ustedes tienen, creo que todos acá tienen un celular, un Android o lo que sea, que de tanto en tanto se va actualizando la versión de Android, ¿sí? claro. Y hay veces, no sé, por ponerles algo, no sé, idea en qué versión va últimamente, pero por decirles algo, no sé, ustedes tienen la versión 8 y de repente tienen para actualizar la versión 8.1. Y esa versión 8.1 tiene una serie de características, cosas nuevas o cosas mejoradas o cosas que se han corregido. Y de repente un día ustedes estaban en la versión 8.3, 8.4, de repente, bueno, tienen que actualizar la versión 9. Entonces usted dice, bueno, ¿y por qué pasa de la 8.3, 8.4 a la 9? Bueno, eso ha decidido, digamos, la gente, Google en este caso, porque en una de esas, la versión esta, el salto, las características que tiene la versión 9 con respecto a la 8.3, 8.4, ellos han considerado que es son muchos los cambios que han habido entre una y otra, entonces eso implica que en vez de pasar a la 8.5, eso es un cambio muy grande, entonces transiciona a la 9. Pero eso lo decide la gente de desarrollo, ¿sí? No hay
No hay, digamos, una regla, un conjunto de pasos que se sigan para decir, cambio el primer número o cambio el segundo número. ¿Sí? Eso es, lo decide la gente, digamos, de desarrollo. Perfecto. Sí, justamente siempre tenía esa duda de cómo es que, qué criterios siguen para poner un número en una versión, en otra también, ya sea con Claro. Android, ya sea con otros productos del ámbito tecnológico. Eso lo decide esa gente, digamos. Esa gente misma. Además, hay determinados productos software que ustedes van a ver, por ejemplo, de que empiezan y ya llevan bastante tiempo y van por la versión 0 punto algo, qué sé yo, 0.9, 0.10 y nunca llegan a la 1. Bueno, esa gente ha decidido que su esquema de su nomenclatura para llevar el control de las versiones va a ser 0 punto algo y ese algo va a crecer hasta que en algún momento eso pase a 1. Pero por ahora sigue en 0 punto algo. Si ustedes ven Java, por ejemplo, ¿sí? Ah, verdad. Creo que la última versión de Java, creo que es la 1.16, 17, no sé, por ahí anda. Y uno dice, ¿y por qué la versión 1.17? Bueno, los que hacen Java han decidido que ese es su esquema, esa es su nomenclatura, ¿sí? Y aún así, qué sé yo, propone Java, que es lo que estamos hablando ahora, si la última versión de Java es la 1.17 o 16, que creo que es la 1, no sé, una de las dos, por ahí creo que es la última, comercialmente queda más lindo que en vez de hablar de Java 1.17, se hable de Java 17, ¿sí? Ahora, cuando ustedes ven la versión de Java, digamos, de la línea de comando, le va a mostrar así 1.17, no le dice Java 17, ¿sí? Pero esas son cosas, digamos, que la maneja la gente, digamos así, de desarrollo, y muchas veces en el caso de Java, eso de que no se lo conozca como Java 1.17, sino como Java 17, viene por cuestiones así de marketing o cuestiones comerciales, ¿sí? Ya ni siquiera entra a jugar la parte técnica ahí. ¿Se entiende la idea de esto? Sí, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Pues nada. Bien. Entonces, cuando ahora uno identifica los distintos objetos y dentro del nombre de esos objetos va acompañado así el número de versión, ¿sí? La gente, por ejemplo, de desarrollo, como dice acá, puede saber, como dice acá, cuáles son todos los componentes que abarca la versión 1.4, por ejemplo. La gente que está así en la parte comercial puede saber, por ejemplo, cuáles son los clientes que tienen la versión 2.1, cuáles son los clientes que tienen la versión 2.0, etcétera, ¿sí? Según eso se puede ver cómo va a ser la documentación que hay que entregarle a un grupo de clientes o cómo va a ser la documentación que hay que entregarle a otro grupo de clientes o cómo se van a hacer, por ejemplo, el despliegue a un cliente o a otro según la versión que él tenga, ¿sí? Eso lo puedo hacer sabiendo así esto, digamos, de la versión con la cual él está en este momento con algún determinado producto software. ¿Está? Eso es lo que tiene que ver con la identificación de los distintos elementos de configuración de software. Después que uno lo tiene identificados, o sea, eso es lo primero que tengo que hacer, identificarlo, los elementos de configuración. Si no lo identifico, no le voy a poder llevar control, no voy a poder hacer nada. Una vez que los tengo identificados, esos elementos de configuración de software, ahora a esos elementos les puedo llevar el control de versión, ¿sí? Y acá, dentro de la gestión de configuración de software, se hace la distinción entre qué es una versión y qué es una variante, ¿sí? Y como dice ahí, una versión es una instancia de todo el sistema mío que funcionalmente es distinta a otras, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, estoy hablando de la versión 1 y la versión 2, si hablo así de versiones, es porque la versión 2 funcionalmente es distinta a la versión 1. O sea, puede ser que tenga más funcionalidad o tiene la misma funcionalidad que la versión 1, pero de otra forma. O sea, hace otras cosas o hace las mismas cosas de determinada manera, de otra forma.
funcionalmente es distinto. Mientras que una variante, como dice ahí, es una instancia del sistema que desde el punto de vista funcional es igual a otra, pero se diferencia de otras a nivel no funcional. O sea, los requisitos no funcionales. Entonces una variante, por ejemplo, no sé, si uno toma que uno de los requisitos funcionales, por decir algo, es el tiempo de respuesta, bueno, voy a tener dos variantes distintas si tengo dos instancias de ese sistema que responden a tiempos de respuesta distintos, ¿sí? Entonces, si uno tiene en cuenta las versiones y las variantes, a ese grafo que estábamos viendo recién, que estábamos viendo la evolución según la versión, también uno puede tener en cuenta que un determinado objeto evoluciona según teniendo en cuenta las variantes. Entonces, para no mezclar, no usar la misma nomenclatura, que el óvalo este que está acá para mostrar las versiones, mostramos así con rectángulos las variantes. Entonces acá estamos diciendo que, por ejemplo, el objeto este que está en la versión 2.1 tiene una variante que está formado por los componentes, por ejemplo, 1, 2, otra variante que está formada por los componentes 1, 3, 4, otra variante que está formada por los componentes 1, 3, 5, ¿sí? Que es lo que está explicado acá. Y a lo mejor, como dice ahí, dice, por ejemplo, suponer que el componente 4 solamente se usa cuando el software se implementa monitores color, y en el componente 5 se usa cuando, por ejemplo, el software se implementa en monitores monochrome. Entonces de ahí dice como es bueno, que en ese objeto que está en la versión 2.1, uno puede definir, por ejemplo, 2 variantes, 3 variantes, n variantes, ¿sí? Y así como uno al objeto le lleva el control de cambio según la versión de ese objeto, al mismo objeto uno también le puede llevar el control de cambio según la variante que admita ese objeto. Profe, sería, por poner un ejemplo así muy rudimentario, por ejemplo, Windows, que tiene la versión 7, 10, 8 y la variante para 32, 64 bits. Bueno, sí. Para, Es para que ver como si, si entiendo, digamos, la idea. sí, está bien. Pero digo, podemos considerar que eso van a ser variantes si funcionalmente son distintos, ¿sí? Ahora, si uno, por ejemplo, uno dice, bueno, tengo la versión de Windows 7, por decir algo, para 32, para 64, ¿sí? Que en cualquiera de las dos arquitecturas permite hacer las mismas cosas, ¿sí? Ahí estoy hablando simplemente de versiones, ¿sí? Ahora, si tengo que del lado del punto de vista no funcional, ahí hablaría de la variante, ¿sí? Acá en el caso este, digamos, de Windows o así para 32, para el Windows, qué sé yo, Windows 7 para 32, para 64, ahí para que uno hable de versión o de variante, hay que ver si qué pasa con la parte funcional, si da la misma funcionalidad o no. Si tengo funcionalidades distintas, estoy hablando de versiones. Si tengo la misma funcionalidad, pero características distintas, ahí estaría hablando de variantes. ¿Se entiende más o menos? No sé específicamente en el caso ese puntual así, por ejemplo, hablemos de Windows, qué sé yo, 32 para 64, si uno puede hablar ahí de variante de Windows o de una versión de Windows, porque habría que saber eso, digamos, ¿sí? Si a nivel funcional, cómo responden esas dos, hablemos así, versiones de Windows, ¿sí? Si responden de la misma forma o si responden de manera distinta, para que uno hable de versión o variante. Claro, no, yo tampoco lo sé, era... No, está bien, pero está bien la idea, ¿sí? La cosa es que un mismo objeto, digamos, si da funcionalidades distintas, se habla de versión, y si es la misma funcionalidad, pero cambia algo a nivel no funcional, ¿sí? Como, no sé, puede ser, por ejemplo, la apariencia, ¿sí? Que ustedes digan, bueno,
no sé, tomen algún, no sé, creo que hay, no estoy al tanto bien de eso. Ustedes tengan un sistema operativo, creo que hay uno de Google que permite que hay uno de esos, sí. Que ustedes digan, lo pueden instalar en una máquina o lo pueden instalar en un celular, ¿sí? Bueno, entonces, según ustedes lo instalen en la máquina o según lo instalen en el celular, ustedes van a tener un determinado diseño con lo que es la parte de la interfaz gráfica, ¿sí? Entonces, ese diseño de la interfaz gráfica va a decir, bueno, ahí si uno está mirando eso, estaríamos diciendo de que hay un cambio así en la variante, ¿sí? Ahora, si con los dos puedo hacer exactamente lo mismo, estoy hablando de versiones distintas. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Entonces, como dice acá, ese control de versiones, ¿sí? El conjunto de tareas esta, bueno, lo que busca hacer es combinar así procedimientos, herramientas, etcétera, para llevar el control a todas las versiones de los distintos objetos, o sea, de los distintos elementos de configuración de software, ¿sí? Y permite especificar configuraciones alternativas mediante la selección de una variante u otra, ¿sí? O una versión u otra. La herramienta esta de Git, ¿sí? Es una herramienta de control de versiones. O sea, ustedes pueden llevarle el control a a un determinado elemento de configuración de software. O sea, ustedes pueden ir haciéndole evolucionar a ese elemento de configuración de software, pueden verle el historial de evolución a ese elemento de configuración de software, pueden volver a una versión atrás de ese elemento de configuración de software, y al verle ese historial, ustedes pueden ir viendo cómo ha ido evolucionando, por qué razón ha ido evolucionando, cómo se ha llegado al día de hoy a tener ese elemento de configuración de software, ¿sí? Eso es lo que permite esa herramienta de Git. Ya después, no sé si tenemos tiempo, vemos algo de eso, ¿sí? En la práctica, de todas maneras, creo que también ustedes lo ven al tema este. Y como dice acá ahora, eso era, bueno, lo que era el control de versiones, ¿sí? Vamos con la tercera de las, creo que ahí termina el control de versiones, sí. La tercera de estas tareas, que es la parte de control de cambios, ¿sí? Y como dice acá, uno podría irse a los dos extremos, ¿sí? Hacer mucho, un control de cambios exhaustivo, o bien hacer poco y nada de control de cambios, ¿sí? Que uno haga un control exhaustivo de cambios, voy a tener, va a generar una serie de problemas. ¿Qué problema? De que cada cosa que yo quiera hacer, tengo que seguir ahora toda una serie de procedimientos para hacerlo. Y obviamente eso va a consumir una serie de recursos, tiempo, eso va a incidir en los plazos de entrega, etc. ¿Sí? Ahora, si por el otro lado me voy al otro extremo de que haga poco o nada de control de cambios, eso va a llevar a que esos cambios, digamos, se empiecen a producir así, se empiecen a implementar de manera no controlada, y eso a la larga va a llevar de que en algún momento no se sabe por qué un determinado objeto cambió, cuál es la razón, etc. Entonces hay que tratar de buscar, digamos, un balance entre hacer mucho control de cambios, hacer poco control de cambios, ¿sí? Cuando acá hablamos de cambio, ¿tá? No hay que pensar necesariamente que el cambio, por ejemplo, es comentar una línea de código o agregar una línea de código, porque si esa fuera simplemente el cambio, ¿sí? Lo más seguro es que no existiría ninguna de estas tareas de la gestión de configuración de software. Porque si la cosa pasa por agregar una línea de código solamente, bueno, no hay que hacer todo esto que estamos hablando acá. Ahora cuando hablamos de cambio, ¿sí? Es decir, bueno, puede que un cambio que uno haga en el código genere un gran problema dentro de todo el producto software, o un cambio que uno haga en el diseño genere que el producto software, por ejemplo, después cueste mucho hacerle un cambio, o
se pueda hacer un cambio de manera más sencilla, ¿sí? Entonces, lo que ya venimos diciendo hasta acá, en un proyecto grande, ¿sí? Si el cambio no está así bajo control, eso va a llevar a que de manera rápida nomás uno llegue a un estado así de mucho caos dentro de todo el proyecto, ¿sí? Y en este tipo de proyectos, el control de cambio, bueno, como dice acá, involucra procedimientos humanos, o sea, la gente involucrada acá, herramientas que permiten automatizar todo este control de cambios, ¿sí? Y cuando se va a hacer este control de cambios, se siguen una serie de pasos, ¿sí? Esto, le repito, estas tareas, digamos, que tienen el control de cambios, se hacen cuando ya el elemento de configuración de software se ha transformado ya en una línea base, ¿sí? O sea, ya hay un acuerdo, está revisado, está aprobado ese elemento de configuración de software, entonces ahora se le quiere hacer un cambio a eso, ¿sí? Entonces, si se le quiere hacer un cambio a un elemento que está transformado en línea base, lo primero que hay que hacer, obviamente, es pedirlo al cambio, o solicitarlo al cambio, ¿sí? Una vez que se solicita, se pide ese cambio, hay que analizarlo a ese cambio. O sea, no es cuestión de que porque al software se le pueden hacer cambios, se hacen todos los cambios al software. Entonces hay que analizarlo, ¿sí? Y ver si ese pedido de cambios es válido o no. Si ese pedido de cambios, por ejemplo, es válido, hay que ver, bueno, cómo se lo va a poder implementar ese cambio. Una vez hay más de una manera de implementarlo el cambio. Si hay más de una manera, o inclusive si hubiera una, hay que analizar, por ejemplo, cuánto va a costar hacerlo el cambio ese. Cuánto va a costar en tiempo, cuánto va a costar en recursos, cuánto va a costar en dinero, etcétera, ¿sí? Ver si eso, si el costo ese es más grande o no que el beneficio que va a dar el cambio ese una vez implementado, ¿sí? La cosa es que, bueno, si se lo evalúa a ese cambio, se evalúan los costos, ¿sí? Y se decide implementarlo el cambio, ese pedido se lo registra ahí en la base de datos y se lo envía esto a alguien, que puede ser una persona, que por general no es una persona, es un grupo de gente, que dice ahí, bueno, caen bajo el nombre así de autoridad de control de cambios. Son los que finalmente, digamos, tienen, digamos así, la última palabra de cómo se va a implementar, si se va a implementar o no ese cambio, ¿sí? Entonces, si ese grupo de gente acepta ese pedido de cambio, considera que es válido todo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a quien sea el responsable de lo que haya que modificar, bueno, le va a pedir que haga esos cambios en el software, puede ser código, documentos, etcétera. Después que hagan esos cambios, bueno, se registran los cambios esos y a esos cambios se van a pasar por una serie de pruebas hasta que esos cambios estén implementados con el nivel de calidad aceptado. Entonces, si por ejemplo se está haciendo, el cambio consistía en modificar un método para que ahora haga algo de otra forma, ¿sí? Una vez que ese método está modificado, bueno, se lo prueba al método ese y recién cuando, después de hacer una serie de pruebas de ese método, se considera que el método se comporta o tiene un comportamiento con un nivel de calidad que es el, digamos, el esperado, el aceptado, recién ahí ese cambio se va a terminar de implementar y recién ahí se va a crear una nueva versión de ese elemento de configuración de software, ¿sí? Mientras ese elemento de configuración de software esté cambiándose y no tenga ese nivel de calidad mínimo que se necesite, todavía eso no pasa a formar una nueva versión de ese elemento de configuración. Y bueno, y si no se acepta ese pedido de cambios, se lo rechaza, ¿sí? Y si el pedido de cambio es válido, se rechaza también ese pedido de cambios, ¿sí?
todo eso se hace siempre y cuando ese elemento de configuración de software esté transformado en una línea base. Si todavía no era una línea base, todos estos cambios que se necesitan hacer se lo hace de manera mucho más informal, ¿sí? No se sigue todo este circuito que está acá, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Hasta acá? Una consulta, no sé, creo que no me quedó muy claro. Estos, digamos, estos pedidos de cambio, ¿se harían sobre la línea base? Eso no lo entendí. Claro, una vez que si el elemento está transformado en la línea base, Claro, ahí sigue todo ese circuito que está así. claro, o sea, ya está aceptado, pero se hacen como cambio a último momento o surge un cambio que tiene que realizarse. Sería así, ¿verdad? Cuando ya está sentado algo. No te he escuchado la primera parte. ¿Cómo que ha dicho? Sí, perdón, que línea base algo como que ya está sentado, ¿no? Y los Claro, cambios que se hacen a eso que está sentado vendría a ser esto de que acabamos de ver, que voy a mencionar. claro, tal cual. ¿Sí? O sea, cuando ya está transformado en línea base porque está aprobado, está acordado por todos. Entonces, si ahora le quiere hacer un cambio a eso, tengo que seguir todo este circuito que está acá. Claro. Si no era línea base, directamente el cambio es mucho más informal. ¿Sí? Perfecto, buenísimo, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, cuando usted se refiere a solamente a este circuito informal, se refiere, a ver, reformulo. Se hace el control de cambio de manera formal con todos estos requerimientos, estas solicitudes, solamente cuando ya hay una línea base, pero a los que cuando yo no tengo la línea base se le hacen las demás tareas, la identificación de los objetos, el control de versiones, auditorías, informes, o solamente se lo aplica cuando ya está la línea base hecha, o sea, las tareas completas. Bueno, esto de No sé si- identificar, sí, se entiende. Esto de identificarlo a un determinado objeto lo hago de entrada. Cuando yo digo, bueno, a qué cosa le quiero llevar control de cambio. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, tengo la clase alumnos, ese va a ser mi elemento de configuración de software. Estoy por empezar a diseñar la clase alumno. Ese es mi elemento de configuración de software. Y cuando empiezo a diseñar a la clase alumno, supongamos, digo, bueno, está en la versión 1.0, ¿sí? Entonces digo, bueno, y la clase alumno tiene esta serie de atributos, esta serie de operaciones. Ahora se agregan atributos, se sacan atributos, se agregan operaciones, se cambian operaciones. Y ahí está todavía eso, no está transformado en línea base, ¿sí? Y a lo mejor sos vos quien está a cargo de la clase alumno. Entonces cuando yo necesito hacer un cambio, te digo, bueno, ahora la clase alumno también tiene tal atributo. O la clase alumno tiene tal operación. Y te pido a vos directamente, agrega este atributo, agrega esta operación, cambia esta operación, etc. ¿Sí? Hasta que en algún momento entre todos vamos a llegar de acuerdo. Esta es la versión definitiva. Cuando digo definitiva, así entre comillas, ¿no? Porque siempre se puede cambiar. Pero bueno, en algún momento nos dice, bueno, esta es como la versión definitiva de la clase alumno. Se le hacen pruebas, revisiones a la clase alumno. Quedamos de acuerdo que esta va a ser la versión, digamos así, definitiva, entre comillas, de la clase alumno. Entonces ahora la clase alumno se transforma en línea base. Cuando ahora está transformada en línea base de la clase alumno, yo digo, bueno, ahora hay que agregarle tal operación a la clase alumno. Bueno, ya no te puedo pedir simplemente a vos agregarle tal operación a la clase alumno. Porque en una de esas, la operación esa, le agregas a eso, y eso consume mucho tiempo, muchos recursos, esa operación, y en una de esas el beneficio que daba no se justifica, ¿sí? O bien, el cambio que te pido implica que no solamente haya que modificar a la clase de alumno, sino que por modificarla a la clase de alumno se van a ver también, va a haber que modificar otras clases con las cuales está relacionada alumnos. Entonces, como ya alumno, digamos, estaba acordado en una determinada versión, ahora, si querés, digamos, en lugar de pedirte a vos, como que hubiera que seguir todos esos pasos o hacer una reunión o algo, para que uno diga, bueno,
hay que hacerle este cambio ahora a la clase de alumnos. ¿Es factible o no es factible hacerle el cambio? ¿Se entiende? Sí, 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 se me quedó claro. Y eso del control de cambio lo voy a hacer porque ahora ese elemento de configuración o sea, ya estaba transformado así en una línea base. ¿Sí? Y como está transformado en una línea base, si finalmente ese cambio lo hago, después tengo que informarlo, tengo que auditarlo, el cambio ese como se ha hecho. Antes, cuando no era línea base, y yo decía, bueno, a la clase de alumno hay que agregarle tal atributo, bueno, se le agregaba el atributo ese, y lo más seguro es que no se informe a nadie, ¿sí? De eso, porque todavía no está transformado en línea base. Entonces, ese elemento de configuración de software está en proceso de desarrollo, llamémoslo así, ¿sí? Recién cuando todos quedamos de acuerdo de que esta es la versión del elemento de configuración de software, ahí se transforma en línea base y ahí todos nos enteramos ahora de qué tiene la clase de alumno, cuáles son las características, cuáles son las operaciones, ¿sí? Y ahí recién Sí. entero, ahí recién informo, pero antes mientras lo estaba haciendo todavía no es necesario hacer nada de eso. ¿Está? Sí, bien. Bien. ¿Otra pregunta, duda? ¿Nada? Bueno, seguimos. ¿Sí? Esto es lo que te ha explicado acá respecto a lo que ya hemos dicho ahí de control de cambios. ¿Sí? Y a su vez, esto del control de cambios también tiene que manejar esto acá, el control de acceso y la sincronización. O sea, por ejemplo, el control de acceso es quién tiene los permisos, por ejemplo, para poder modificar un determinado objeto. ¿Sí? No cualquiera va a poder modificar cualquier objeto. Y también tienen que manejar el tema de la sincronización. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y es lo más seguro, si estoy en un proyecto grande donde participa mucha gente, que un determinado elemento de configuración de software se tengan que implementar más de un cambio al mismo tiempo, ¿sí? Y por personas distintas. Entonces hay que ver cómo, en qué orden se implementan esos cambios. Entonces, por ejemplo, acá van a ver, viene más adelante, a ver, ya va a llegar acá un dibujito, bueno, ya vamos a llegar a ese dibujito que estaba acá, ¿sí? Ustedes han visto que si no se manejara, por ejemplo, esta sincronización y dos personas, por ejemplo, necesiten hacer un cambio sobre un determinado elemento de configuración de software, ¿qué podría pasar? Que la primera persona empieza a modificarlo a un determinado objeto supongamos que el objeto está en la versión 1, ¿sí? Entonces, la persona, qué sé yo, la persona A toma ese objeto que está en la versión 1 y empieza a modificarlo. Y mientras lo está modificando, la persona B también tiene que hacer un cambio sobre ese objeto. Entonces, en lugar de esperar la modificación de la persona A, toma el objeto que estaba en la versión 1 y empieza a hacer su modificación. Ahora, ¿qué pasa cuando termine la modificación de la persona A? La persona B todavía está modificándolo. ¿Qué va a pasar ahora? La modificación de la persona A pisa lo que ha hecho la persona B. La modificación de la persona B pisa lo que ha hecho la persona A. ¿Sí? Entonces, por lo general hay que implementar así un mecanismo de sincronización para que si una persona está modificando un determinado objeto y otra persona quiere modificar el mismo objeto, tenga que esperar a que la primera termine de modificarlo para recién ella poder hacer su modificación. ¿Está? Eso es lo que también controla o se encarga esta tarea de control de cambios. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá esto, no? Bueno, y Sí, esto es lo que profe. viene
Lo que está dicho acá en la diapositiva es lo que venimos hablando hasta ahora. ¿Sí? Bien, la cuarta de las tareas esta es la que se denomina auditoría de configuración. ¿Sí? Y como dice acá, bueno, esa identificación, que era la primera tarea, el control de versiones, control de cambio, todas esas tareas lo ayudan al equipo de desarrollo a ir llevando un determinado orden dentro de todas las cosas que va produciendo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo uno sabe de que, por ejemplo, un determinado elemento de configuración al cual uno le hizo un cambio, ¿sí? Ese elemento ya era una línea base y uno necesitaba hacerle un cambio, se hace ese cambio, ¿cómo se sabe que ese cambio se ha hecho de manera correcta? ¿Sí? ¿De qué manera uno puede asegurarse de que está hecho el cambio ese? ¿Tá? Entonces acá se pueden, por ejemplo, hacer este tipo de tareas. Se pueden hacer revisiones, si se acuerdan, eso es lo que ya hemos visto de la unidad número 3. Estoy pensando porque hemos cambiado con respecto al año pasado la unidad 3 por la 5. Antes eso se veía en la unidad 5. ¿Sí? Entonces uno, por ejemplo, hace un cambio y después que está hecho ese cambio se pueden hacer revisiones técnicas formales para ver cómo se ha hecho ese cambio. ¿Sí? Se pueden hacer auditorías también para ver si el cambio que estaba pedido es el cambio que se ha hecho y a su vez el cambio que se ha hecho, por ejemplo, cumple con los estándares de calidad que están fijados o sigue los estándares que estaban predefinidos, etc. O sea, es ver si lo que había que hacer finalmente se ha hecho y se ha hecho de la forma en que estaba pensado hacerse. ¿Sí? Entonces esa auditoría trata de responder esas preguntas. Por ejemplo, si se ha hecho el cambio ese especificado, si se ha hecho el cambio más otras cosas o no, si se ha hecho una revisión técnica para ver, digamos, cuán correcto está hecho ese cambio o no, si se ha seguido un determinado proceso, si se han seguido determinados estándares para hacer ese cambio. A lo mejor, por ejemplo, el equipo de desarrollo sigue todo un estándar para todo lo que es la generación de código, ¿sí? Y ahora viene uno, necesita hacer un cambio, y quien hace ese cambio escribe el código y escribe ese código sin seguir ningún estándar. Entonces, una de las cosas que haría esta auditoría de configuración es si al momento de escribirlo el código ese, aparte de que el código ese haga lo que tenga que hacer y lo haga bien, etcétera, si el código ese está escrito, seguido, siguiendo un determinado estándar, por ejemplo. ¿Sí? Después, si está especificado, por ejemplo, en qué fecha se ha hecho ese cambio, quién es la persona que ha hecho el cambio, si lo que había modificar, eso repercutía en otros objetos, bueno, si esos otros objetos han sido modificados también para acompañar el cambio este o no. Todo eso busca hacer esa auditoría ahí de configuración. ¿Sí? Y la última de las tareas, ¿sí?, es lo que se denomina informes de estado. ¿Sí? Entonces, acá esto es tratar de alguna manera informar qué es lo que ha pasado, o sea, cuál ha sido el cambio que se ha hecho, quién lo ha hecho, cuándo lo ha hecho, qué otra cosa se ha visto afectada por el cambio este. ¿Sí? Y estos informes de cambio de estado de configuración, como dice acá, se hacen cada vez que se asigna, por ejemplo, una nueva identificación a un elemento de configuración de software. O sea, por ejemplo, va cambiando la versión, quiere decir que ha habido un cambio, ¿sí? O por ejemplo, cuando esa autoridad de control de cambios, o sea, quienes deciden, aprueban ese cambio, o cuando se hace una auditoría. Por lo general, en esos casos se producen estos informes, ¿sí? Y la salida que tienen estos informes, bueno, se pueden guardar ahí en la base de datos de todo el proyecto, ¿sí?
Y como dice acá, la idea de que estos informes estén disponibles para aquellas personas que están a cargo de llevar toda la gestión del proyecto software y de todas las partes interesadas que de alguna manera necesiten estar al tanto de los cambios que se van produciendo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. lo último que vamos a ver hoy, esta partecita ya cortamos acá, ¿sí? Todas estas cosas obviamente se las podría hacer a mano, pero imagínense si uno está trabajando en un proyecto grande, en donde ese proyecto está trabajando mucha gente, que esa gente a su vez está separada físicamente, ¿sí? Si yo quiero llevar todo esto a mano, bueno, necesito todo un grupo de gente que tenga que estar simplemente abocado a este tipo de tareas, ¿sí? Entonces, por lo general, se buscan herramientas que a lo mejor permitan automatizar una, dos, tres, un grupo de, o alguna parte de todo este grupo de tareas, ¿sí? Y de ahí que ustedes, por ejemplo, puedan haber sentido nombrar, por ejemplo, herramientas como ese Baxila que dice ahí. Eso es lo que es una herramienta que permite, por ejemplo, llevarle el seguimiento a los distintos errores que se van produciendo. Git y Subversion son herramientas para llevar el control de versiones, ¿sí? Git es una cosa más nueva que Subversion, ¿sí? Está la herramienta esta Team Foundation o TFS, ¿sí? Esto lo que es una herramienta que no solo permite hacer tareas relacionadas a la gestión de configuración, sino a cualquier tipo de tarea que esté relacionada con la administración de proyectos durante todo el ciclo de vida, ¿sí? Y están estas y hay otras, ¿sí? Ustedes en la práctica, y ya van a ver después, hay gente que le toca, digamos, hablar sobre lo que es Git, o gente que le toca hablar sobre Team Foundation, Subversion, etc. ¿Sí? Después vamos a ver nosotros un poquitito para los que no sepan, digamos, cómo funciona esto de Git. De todas maneras lo van a ver en la parte práctica de eso. ¿Sí? Entonces, la idea es que en lo posible contar con alguna de estas herramientas u otras, ¿sí? Que permitan hacer alguna de estas tareas de la gestión de configuración de software, porque a medida que el proyecto es grande o trabaja mucha gente, llevar estas tareas a mano es cada vez más complicado, más complejo. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Hoy, la clase que viene, vamos a hablar un poquito sobre lo que sigue acá un poco en la diapositiva y vamos a mostrar un poco, digamos, de lo que es Git, cómo trabaja, para los que no conozcan, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver ahí en la clase que viene, ¿sí? Les tomo la asistencia ahora. Abraham, Presente. Acosta, Presente. Adur, Presente. Aguirre, presente. Alawi, Alfaro, Aparicio, Presente. Alfaro, Sí, presente, profe. Aparicio, Araos, Presente. Ardiz, Presente. Arnedo, Presente. Presente, Aparicio. presente Aparicio, Sí. bueno, Avellino no, Barraza, Presente, profe. Barrera, Pazán,
No. Echara, Presente. Bertoni, Presente. Blanco, Presente. Jota, Presente, profesor. Bustos, Presente. Cames, Campanelli, también está. Presente. Cancino. Cancino no está, ¿no? Caro, Presente, profe. Carrizo, Presente. Cerúsico, Sesca, Poletti, Presente, profe. Olque, Conde, Díaz Carlos, Presente, profe. Díaz Daniela, Díaz Galván, Profe, Ceja Sí. Fogiato puso por chat que está presente. bueno, Epstein presente, profe. Epstein, Sí, Vivi presente. presente. Vivi también está. Sí, acá estoy. Bien. Fernández, Presente, profe. Figueroa Félix, Presente. Figueroa Pablo, Presente. Rosoni, si estaba. Gambarte, Presente, profe. García Sergio, Presente, profe. García Paz, Gonza, Gramajo, Facundo, Presente, profe. Gramajo Florencia, Gramajo Paula, Gramichi, Hormigo, Presente, Hormigo, profe. Ibrahim, Juárez, Uric, Presente. Lamas, Presente. López Parisoto, Presente, profe. López Sardi, Presente, profe. Madoso, no. Marcaida, tampoco. Márquez, tampoco. Martínez, Presente. Mendoza, Presente. Miranda, tampoco. Monteros, Presente. Morales, tampoco. Moreno, Navarro, Presente, profe. Oliva, Presente. Orellana, Presente, profe. Ortiz, Presente, profe. Palacios, Paz, Presente, profe. Potolic, Ratti, Potolicchio puso presente en mensaje. Potolicchio, bien. Ratti está. Remonda, Presente, profe. Reyes, Rodríguez, Valentina, Presente, profe. Rodríguez García, Presente, profe. Romano, Presente, profe. ¿no? Salinas, Presente. Otros dos compañeros le escribieron, profe. Sesca Fogiato y Díaz Galván presente le pusieron. a ver. Sesca Fogiato. Ahí está, ya lo puedo. Y Díaz Galván. Bueno. Sánchez, Presente, profe. Santillán Agustina, Presente, profe. Santillán Ana, Presente, profe. Serrano, no. Cerrillo, Presente. Zoraire, Presente, profe. Soria, Presente. Peruel, no. Valdés, Presente. Vides, Presente, profe. Villalba, Presente, profe.
Villarreal, Presente. Zamorano, Presente. Celaya, Zurita. Presente. Bien. Bueno, está subido el Classroom ahí, las diapositivas estas, si quieren ver. Y ya mañana, cuando esté el video, lo subo. ¿Sí? Coca. Bien, profe. Bueno, profe, Bien, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Hasta luego.